Silvina trabajó con ustedes la conferencia 17. ¿Sí? ¿Llegó a trabajarla? Bueno, la vamos a retomar la próxima. Porque yo entendí que sí, y preparé para hoy la conferencia 22 y 23, no la 17. En la otra comisión me dijeron que no la habían visto. O sea, ella me transmitió que sí, pero supongo que si no la transmitió ya no la transmitió tampoco. Un repaso de la 17, la 22 y la 23 como la lógica, pero no puntualmente. Fijo, les voy a dar más o menos lo que la lógica de esas tres conceptos. Ok, bueno, la 22 y la 23 las vamos a ver al detalle hoy hasta donde lleguemos. La 17 la voy a retomar después de las vacaciones con el comentario en la cultura. ¿Ah? Bueno. Los parciales me los mandaron todavía no. Quieren mirar un rato. ¿Qué dice acá? Mezcla, sueño y recuerdo. Bueno, conferencia 22. Algunas perspectivas sobre el desarrollo y la regresión de la teología y etiología. Está hablando de síntomas, ¿sí? La 23 es el camino de formación de síntomas y esta es perspectivas sobre el desarrollo y la regresión. Recién cuando estaba dando la clase en la otra comisión, me vi un poco llevada a repasar algunos conceptos de un texto que no trabajamos en práctico, que es el de Pulsiones y sus destinos, ¿sí? Porque ese es un texto donde se ve más claramente el desarrollo. ¿Se acuerdan lo que me presenta? Es un texto que se supone que trabajaron en seminarios, ¿sí? Este texto no lo toma puntualmente y lo da como por obvio. Entonces, para poder ir trabajándolo más claramente, me fui apoyando en ese otro texto que es Pulsiones y sus destinos, ¿sí? Para ubicar la cuestión de la evolución, porque acá es como que la da por entendida, pero no la explica. Los tres conceptos fundamentales que va a trabajar en esta conferencia son el de fijación y el de regresión, ¿sí? Arranca por ahí, por tratar de distinguir esos dos conceptos, ¿sí? Y el nexo y la articulación que hay entre ambos, ¿sí? Va a decir que a mayor fijación, mayor probabilidad de regresión. Voy a ubicar dos clases de regresión. Una en relación a los objetos, va a decir los primeros objetos investidos o incestuosos, o a las organizaciones anteriores, ¿sí? Entonces, si tenemos un sentido progrediente, la regresión va hacia atrás, hacia los puntos de fijación, ¿sí? Cuando él toma la evolución, que lo que les decía que no lo explicita en este texto, lo da como por obvio, como punto y demás, es lo que tenemos trabajado desde el otro texto, que es la evolución que va por las etapas. ¿Se acuerdan que era la oral, la sadiconal, la genital? ¿Sí? Esto por un lado, o la fálica, me da igual. Y por otro lado están los objetos parciales, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de el cuerpo fragmentado, donde las pulsiones parciales cada una era autónoma una de la otra, que había un momento posterior donde se producía la unificación del objeto, ¿sí? A partir de lo que nombra como el narcisismo. ¿Sí? A partir de este punto es que el yo se empieza a percibir a sí mismo como una unidad completa y armoniosa, ¿sí? Y empieza también a percibir al otro como un objeto total, ¿sí? Y a partir de esto él habla de la elección de objeto. Repaso esto porque cuando habla acá de los puntos de fijación dice que la regresión va a ir tanto a las modalidades de satisfacción como a los primeros objetos de satisfacción, que son los incestuosos. ¿Sí? Es una regresión de dos modos distintos, en esas dos direcciones, hacia estos objetos primeros
y hacia modalidades previas de satisfacción. ¿Sí? Después vamos a repasar los parciales ahora en un momento de clase o... La última media hora la voy a dedicar a mirar los parciales. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Entonces, son estos dos modos de regresión. A los primeros objetos incestuosos y a las organizaciones de estadios anteriores. ¿Sí? Modalidades previas de satisfacción, ¿cuál sería? Las que acabo de nombrar estas de acá. Y objetos y lo de incestuosos, igual. Las fases son estas, ¿sí? Eso sería las organizaciones. ¿Se acuerdan que decíamos que al principio están todas desorganizadas, ¿sí? Y se van armando organizaciones precarias, primero la oral, después la cervical, que la genital es la organización más estructurada? Eso lo vimos en el texto anterior, ¿sí? Entonces, estas son las modalidades de satisfacción anteriores. Y lo que él dice es que se va a retornar también estos primeros objetos de satisfacción, que son los nombra como los objetos incestuosos, la madre y el padre. ¿Sí? Son dos modos de la regresión, en el modo de satisfacción y en relación a esos objetos. Pero es parte de lo mismo, ¿o no? Sí, es parte de lo mismo. Pero una cosa es la meta y otra cosa es el objeto. ¿Sí? Si ustedes tienen presente los elementos de la pulsión, ¿se acuerdan que era la fuente, la meta, el objeto? Se me está borrando uno, porque son 4. La fuerza. La fuerza, el drama. Gracias. ¿Sí? Entonces sí, no son cosas distintas, pero señalan como matices distintos de esa regresión. ¿Sí? Entonces dice, puede haber una regresión en relación a los objetos incestuosos primordiales, podríamos decir la madre y el padre, y quizás no necesariamente una modalidad de satisfacción distinta, o sí, ¿sí? En función de dónde se hayan producido estos puntos de fijación. ¿Sí? Lo más característico de la pulsión es la movilidad, de hecho el objeto es lo más variable, y sin embargo esa movilidad se ve afectada por estos puntos de fijación. Y en este texto va a nombrar como la viscosidad de la libido, ¿sí? La dificultad para poder desasirse de esos objetos o esas modalidades de satisfacción en función de esos puntos de fijación. Sí, son cosas articuladas, pero que él va como poniendo la lupa, podríamos decir, en puntos distintos. En este texto va a decir algo que ya dijo, ya venimos trabajando bastante, pero está bueno ubicado acá, que en la neurosis de transferencia, es decir, con los pacientes, cuando el paciente se instala en la transferencia y toda la neurosis vuelve a reeditarse de la persona, del médico, ¿se acuerdan que al principio hablábamos del cliché, cómo el médico entraba en la serie psíquica de los objetos y demás? Ok, entonces ahí, esto va al mismo punto, dice, en la neurosis de transferencia se dan ambos tipos de regresión, ¿sí? Tanto en relación a los primeros objetos como a modalidades previas de satisfacción, ¿sí? Va a aclarar algo que no estamos como entrando muy en detalle en este texto, pero lo menciono para que se les vaya como ablandando el oído en torno a eso. La diferencia entre lo que nombra acá como la neurosis, acá está hablando de las neurosis de transferencia, pero también va a nombrar las neurosis narcisistas. ¿Sí? Las neurosis narcisistas es un tipo clínico distinto que va a quedar más ligado a la psicosis en algún punto, en lo que en algún momento en algún texto creo que lo trabajamos. En las neurosis narcisistas, la cuestión está que los puntos de fijación están previos a este punto de unificación en el objeto, son previos a la constitución del narcisismo, ¿sí? Como si esos puntos de fijación fueran muy previos, me sale otra palabra, vamos a dejarlo así. Y eso tiene consecuencias en la estructuración del sujeto y consecuencias clínicas después también. Uno de los detalles puestos en juego con la neurosis de la neurosis narcisista es que justamente no generan transferencia, por eso los nombra así.
En este punto, como les decía antes, es a partir del narcisismo que se produce la elección de objeto. Cuando la fijación es en este punto o previa, lo que queda afectado es la posibilidad de la transferencia del libido al objeto. ¿Se entiende? Esa es la constitución del yo, lo del autoerotismo, narcisismo y... Exacto. O sea, cuando te quedás ahí, claro, no podés... Tenés el autoerotismo ligado a todo esto, podríamos decir, el narcisismo y la elección de objetos, efectivamente. ¿Está bien? A eso me estoy haciendo referencia. Acá, en las neurosis narcisistas, justamente la elección de objetos es lo que está impedido, obstaculizado. Por eso no es una neurosis de transferencia. La transferencia implica la transferencia de un objeto de la libido. En este caso, cuando hablamos de la neurosis de transferencia, que hablamos del contexto del análisis, es la transferencia del libido a la persona del médico. ¿Sí? Que ya no solo se trata, ¿no?, de lo que el paciente puede recordar de su historia y traer como anécdotas de su vida, sino lo que empieza a pasar en acto, transferencialmente, porque se actualiza en esa relación con el médico. Avanzo un poquito más. Una cuestión que va a trabajar como muy en detalle en este texto es la diferencia entre la represión y la regresión, y va a decir no son lo mismo. ¿Sí? La represión de la regresión. ¿Sí? La regresión, habíamos visto que es este movimiento, esto es la regresión. ¿Sí? Iba a decir de la represión en este texto. Es el proceso por el cual un acto admisible en la conciencia, un acto del sistema preconsciente, acá tenemos, ¿no? ¿Se acuerdan las instancias? Inconsciente, preconsciente y consciente. Un acto, una representación preconsciente o consciente, podríamos decir, se vuelve inconsciente. ¿Sí? Es decir, es rechazada o es relegada del sistema al inconsciente, del sistema preconsciente o consciente al inconsciente. A eso lo nombra con la represión. ¿Sí? Es el desalojo de una representación de un sistema a otro. La regresión es este camino hacia estos puntos de fijación liminal de etapas anteriores. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es la represión y otra cosa es la regresión. La represión es el desalojo de la conciencia, la preconsciencia hacia lo inconsciente, y la regresión es el cambio de modalidad, de modo de satisfacción o de elección de objeto. ¿Se entiende la diferencia? Porque si no quedan medio peloteadas las dos, ¿no? Los dos procesos, pero no es lo mismo. Vos me podrás preguntar, pero ¿están relacionados? Sí. ¿Sí? Sí. Pero estamos como afinando el lápiz, tratando de precisar. Va a decir eso, o un acto inconsciente que no se admite en el sistema siguiente, es decir, que es rechazado o que nunca llegó a pasar por acá. Las dos cosas. ¿Sí? También se llama represión al acto por el cual una representación nunca logra acceder al preconsciente. Me perdí. Represión es cuando pasa del preconsciente al inconsciente. Sí. Me estoy mezclando entre represión y regresión, como lo hacemos tantas veces. Dale, voy de vuelta, porque voy y vengo y al final marea, pero el recurso de separarlo y lo junto. La represión es el cambio de un sistema a otro, ¿sí? Del preconsciente o de la conciencia se desaloja, ¿sí? Se reprime, quiere decir se olvida, puesto más figuradamente, ¿sí? Deja de tener acceso a la conciencia, ¿sí? Eso quiere decir que se reprime, que pasa del preconsciente al inconsciente, o en su defecto que nunca logró llegar a la preconsciencia. Hay eso que nombrábamos como lo reprimido primordial. Lo que estuvimos trabajando en los sueños es el ombligo del sueño o lo permitido, ¿sí? Como esos puntos de lo reprimido, ¿no? Que no es que nunca fue olvidado, sino que estuvo siempre ahí, ¿sí? En cambio, la regresión
es este movimiento hacia modalidades de satisfacción anteriores o al investimiento de los objetos. ¿Desde dónde? Bueno, por ejemplo, ahora vamos a ir no trabaja en casos clínicos, pero da algunas pequeñas cuestiones clínicas. Desde una organización más avanzada, por ejemplo, un sujeto que ya está en la etapa genital, de hecho va a decir que en la histeria hay un rechazo consciente de lo genital, ¿sí? Y eso es lo que produce asco. Pero que hay una inscripción de lo genital en el inconsciente. No es que no se arribó a esa etapa, se arribó, pero hay un rechazo, hay una represión. Hay, a nivel sintomático aparece en general el asco, ¿sí? Muchas pacientes adolescentes, sobre todo mujeres, frente a los genitales hay que asco, ¿sí? Eso es lo que les enseñaron, No. ¿no? No. Estamos todo el tiempo tratando de ubicar que no es que esto que nos enseñaron, es que hay una respuesta del aparato psíquico de un rechazo a eso que irrumpe y que el aparato no puede tramitar. Y que produce eso que nombrábamos, ¿te acordás cuando hablábamos del trauma en dos tiempos? En el tiempo 2, cuando aparece ese desprendimiento del placer, la fuente independiente del desprendimiento, lo que decimos la sigla, es esa fuente independiente de desprendimiento del placer y lo que produce ese efecto de rechazo y de represión. No es porque te lo enseñaron, es por el efecto que causa el encuentro con una situación que reaviva esa primera otra situación que produce ese exceso de excitación que el aparato no puede tramitar, ¿sí? La fuente de la represión no tiene que ver con lo social y con lo que nos enseñaron, ¿sí? No. Profe, sería algo así como más lo que estamos viendo ahora, de que ya en la represión iría más el lado de lo recordar y el recuerdo que pasó de ser consciente a inconsciente, y en la represión son estos puntos de fijación que es lo que aparece más en el acto. No, porque la represión nunca es consciente, es preconsciente. La represión es un mecanismo que no es consciente, digamos, es el yo, es la fuerza de desalojo del yo. Ahora vamos a avanzar un poco más en ubicar los términos en los que Freud va ubicando el conflicto. ¿Por qué se da la represión? ¿Sí? Hacia eso está tratando de construir en este texto. Pero estoy tratando de pensar si me ocurre otro modo de transmitirte esta idea de que no es que la represión es porque a uno le enseñaron que moralmente está mal. No. Es difícil dejar También puede ser que la idea. regresión se pueda ver desde la adultez, o sea, cuando ya estás en la adultez. No, pero la regresión denme un ratito que avancemos. Listo. Porque todavía no explicamos el porqué de la regresión. Yo lo pensé desde la regresión, no desde la represión. Bueno, avancemos un poquito más y después volvemos sobre las preguntas, a ver si avanzando un poquito más se entiende. Okay. Entonces, estábamos con lo de la represión, ¿sí? Dice... Que nunca pasa al preconsciente. Claro. Ahí Sí. queda. Ya creo que yo me Como doy digo del sueño. Dale, chao. ¿Sí? Sistemas psíquicos, es esto que decíamos cuando hay en la represión que aparece el sistema psíquico separado, cuando las representaciones van al inconsciente quedan como olvidadas, ¿sí? Esa es la dimensión de lo que plantea como la represión en términos dinámicos. En relación a la clínica, ubica la neurosis de transferencia, diferencias entre la histeria y la neurosis obsesiva, ¿sí? En la histeria va a decir que la represión, si bien están unificadas las pulsiones y se arribó al estadio genital, ¿sí? Chocan sin embargo con la resistencia, ¿sí? Hay un rechazo del yo a esa genitalidad, ¿sí? La organización genital rige para la conciencia, pero en el inconsciente, ¿sí? Hay un rechazo de eso. Entonces hay la regresión, ¿sí? A estadios anteriores. En la neurosis obsesiva va a decir que no se liga a la genitalidad, sino al estadio sádico-anal. Y que, por ejemplo, el amor puede pasar a estar enmascarado por el costado sádico, ¿sí? En ese punto de la regresión. Es como si fuera una traducción
a otra modalidad, ¿sí? Lo que se sostiene es el lazo al objeto, pero no es lo mismo el lazo en términos orales, uno podría decir, bueno, te voy a devorar, te quiero comer cruda, que en términos banales, que es, te voy a destrozar, ¿sí? Todas modalidades en que metafóricamente uno puede mencionar el acercamiento sexual, ¿no? Te voy a comer cruda, te voy a destrozar, podrían ser todas modalidades donde metafóricamente se hace referencia a una cuestión sexual, pero poniendo el acento en distintas modalidades, ¿sí? La genital se la podrán imaginar, no hace falta que yo los ayude a pensar, ¿no? Y en el acto sexual lo vemos a todas. Bueno, pero estamos diciendo como modalidades de satisfacción. No digo nada. Sí, lo que pasa es que estamos pensando en modalidades de satisfacción del libido que quizás no quedan ligadas a lo genital, sino que vuelven a modalidades de satisfacción anteriores. ¿Sí? Bueno, vuelve a buscar esta cuestión de la regresión en cuanto al objeto, ¿sí? De la neurosis obsesiva, y se dirige a las personas más próximas y a las más amadas, pero al mismo tiempo causan horror, ¿sí? Porque no es, yo quizás confundimos, digo, bueno, metafóricamente, pero quizás para la neurosis obsesiva la cuestión de la agresividad, ¿sí? Es muy impulsiva, y en general los obsesivos son muy agresivos, no porque te odien, al contrario, cuanto más te quieren, más agresivos se ponen, ¿sí? Porque hay algo de esa modalidad de satisfacción que tiene que ver con lo sádico que está en juego, ¿sí? O lo retentivo también, ¿no? En relación a lo anal, ¿no? Al no ceder, al no dar, a la cuestión, ¿no? El quedarse para sí, que uno dice, bueno, qué egoísta. Bueno, no, quizás hay algo que tiene que ver con esa regresión, un modo de satisfacción de otro orden. El oral y el rechazo del yo a la genitalidad era en la histeria, ¿no? Sí. El rechazo de la genitalidad está del lado de la histeria, ¿sí? Y yo decía que una posibilidad era el retorno al oral pensando en Dora, ¿sí? Cuando, por ejemplo, tenemos el texto de 3 ensayos para una teoría sexual y decimos que el niño va construyendo sus teorías en función de en qué momento de su organización libidinal está, ¿sí? Tiene un poco la misma lógica. Dora, cuando fantasea con el encuentro del padre con la señora K, ¿sí? Fantasea con una fantasía que tiene que ver con la oralidad, podríamos decir, con un rechazo a la posibilidad de pensar en el encuentro genital, ¿sí? Y lo que fantasea es con el encuentro en relación al sexo oral. Y le retorna con un síntoma que tiene que ver con eso, con la tos, ¿sí? No llegamos al retorno del síntoma acá todavía, me estoy adelantando, pero digo, en ese movimiento regrediente, la fantasía de Dora queda ligada a una cuestión oral. Hay un rechazo de la genitalidad en lo consciente, en el inconsciente, y aparece entonces la regresión en lo consciente. Bueno, y lo que aparece para el yo, para la conciencia, es el horror frente a esa modalidad, ¿sí? Lo que va a ubicar Freud también acá es que si no hubiera represión, es decir, si no se tratara de un desplazamiento al inconsciente, esta regresión y esta modalidad de satisfacción a puntos anteriores del desarrollo quedaría ligada a lo que se ubica como la perversión, no la neurosis. Si el perverso actúa, lo que el neurótico fantasea, ¿sí? El perverso lleva al acto lo que el neurótico fantasea inconscientemente. Cuando vía síntomas se reencuentra con eso, causa horror, o displacer, o angustia, ¿sí? El perverso lejos está de sentir horror por su acto, más bien lo que obtiene es una satisfacción, ¿sí? Entonces, va a agregar, ¿sí? Como un elemento para entender esto, la frustración, ¿no? Va a decir la neurosis por frustración, es decir, que este punto de regresión va a tener que ver con una frustración.
a partir de la frustración de la satisfacción de la libido, que como el empuje, el drang de la libido siempre va a buscar la satisfacción, la meta siempre es la satisfacción, va a ir en búsqueda de caminos alternativos. Un camino alternativo es volver a estos puntos de satisfacciones anteriores. La frustración va a ser el factor externo, accidental o exógeno, ¿sí? De ahí que vamos a ubicar esta cuestión de que el síntoma es una satisfacción sustitutiva, ¿sí? Que va a estar enlazada a estos puntos de fijación en relación a estas modalidades anteriores de satisfacción. La frustración va a decir: es una condición importante para que todo esto ocurra, necesaria pero no suficiente, ¿sí? No alcanza con que una pulsión o la libido no pierda su punto de satisfacción, ¿sí? Porque uno podría decir, dada la plasticidad de la libido, podría desplazarse a un nuevo objeto, ¿sí? O incluso más, que es el ejemplo que da acá y después retoma la 23, podría encontrar una nueva meta y entonces desplazarse a una modalidad distinta, aceptada por el yo, y entonces producirse la sublimación, ¿sí? Por ejemplo, en relación a las creaciones artísticas, pero podríamos decir en relación a muchas profesiones, no solo lo artístico, ¿sí? Aparece la posibilidad de sublimar las pulsiones en la creación artística que no necesariamente llegan a estos puntos de fijación, ¿sí? Que implicarían el rechazo después del yo de esa nueva modalidad. Entonces, está el factor de la frustración, que es el factor exógeno, pero también está el factor de los puntos de fijación, para que se dé la neurosis, ¿no? La fijación va a ser el factor interno, endógeno, que va a impedir la movilidad, la plasticidad de la libido, ¿sí? Si la libido tiene movilidad y plasticidad, los puntos de fijación son la objeción a esa movilidad y a esa plasticidad. ¿Cómo dijiste? Endógena de fijación que va... que impide la movilidad, ¿sí? Va que es la fijación que decíamos en relación a los objetos o a los puntos de satisfacción anteriores. Profe, una pregunta. No entiendo esto de por qué la fijación impide la plasticidad. ¿Por qué las fijaciones impiden? Sí. Bueno, ahora vamos a avanzar un poquito en ese punto. Lo que va a decir es que la fijación es un punto de viscosidad de la libido, como si fuera un punto donde la libido queda atrapada, como si vos dijeras pongo una chincha acá y la fijo, ¿sí? Entonces, frente a la frustración, a partir de alguna cuestión de la realidad que hace que la libido no se pueda satisfacer, la libido puede encontrar nuevos caminos o ir a los caminos que ya conoce. Volver como esos puntos conocidos de satisfacción que ya había abandonado, ¿sí? Ah, me parece que se refiere a la plasticidad. Yo pensé que era otra cosa que no me terminaba de quedar claro. Por eso. ¿Qué habías entendido que era? No, es que por eso no sabía qué era, como tenía esa idea y dije ya. Porque cuando ubicamos los elementos de la pulsión y ubicábamos que el objeto, por ejemplo, decíamos que el objeto era lo más móvil, lo más variable, ¿sí? Que el objeto sea lo más variable de la pulsión va en contra de la idea de una fijación, ¿sí? Si la fijación a un objeto es la imposibilidad de la libido de ir por nuevos objetos, ¿sí? O sea, la condición natural de la libido es la movilidad, pero existen estos puntos de fijación. Entonces él va a decir que al armado de la neurosis y del síntoma hay varios factores que tienen que estar presentes. Uno es la frustración, otro los puntos de fijación,
Vamos a ver ahora cuál más. ¿Sí? Es como algo que, una fuerza que tira para que vos vuelvas hacia ahí, digamos. Podríamos pensarlo así. Un polo de atracción. Sí, hay un polo de atracción en esos puntos de fijación. Él va a hablar de las series complementarias y va a decir a veces es mayor este factor, a veces es mayor este factor. A veces el polo de atracción es más fuerte, a veces la frustración es más árida, digamos, más intensa. Pero la frustración no te lleva al punto de fijación. No necesariamente. Ah, pero puede, o sea... Sí, esto que decía, la frustración puede llevar a los puntos de fijación o puede disparar hacia nuevos caminos que impliquen, por ejemplo, la sublimación. Claro, por eso Yo veía no te digo Pensémoslo, por ejemplo, frente a un duelo. ¿No? Se muere el partener, se muere la pareja de alguien, o se muere, no nos pongamos tan dramáticos, te peleaste con tu pareja. ¿Sí? Bueno, no importa, vamos a ver cuenta. ¿Sí? Entonces, puede haber cierta dificultad para enlazarte a un nuevo partener, o no, o bueno, después de un tiempo de tristeza y cierta elaboración de esa pérdida, la posibilidad de enlazarte nuevamente a otro. O no, o que algo de la libido vuelva evidentemente a modos de satisfacción inconscientes ligados a los objetos incestuosos y que entonces aparezca un síntoma como satisfacción sustitutiva y que entonces te sea mucho más difícil enlazarte a una nueva pareja. ¿Sí? Porque el síntoma viene de modo desfigurado, disfrazado y sustitutivo a producir la satisfacción de esa pulsión, ¿sí? Que no está disponible para la vida misma, por ejemplo. ¿Sí? Entonces uno podría decir, no necesariamente va a la regresión. ¿Sí? También podría ser una nueva pareja, podría ser la sublimación con alguna otra meta vía el arte o vía la profesión también, ¿no? Entonces, esperen que me ponen. Acá estaba lo que les decía de las series complementarias, donde voy a ubicar que la predisposición está dada por estos puntos de fijación o de la constitución del sujeto, ¿sí? Ligado a el acontecer adulto, digamos. En la conferencia 23 va a entrar más en detalle y va a armar un cuadrito donde va a desarrollar un poco más esta idea de las series complementarias. Series complementarias es esto, son series que se complementan más o menos dependiendo la configuración del sujeto. ¿Sí? A veces es más intenso esto que vos nombrabas como el polo de atracción, puesto que, ¿no?, atrae. A veces es más fuerte el punto de la frustración. ¿Sí? Esa es la cuestión de lo que se complementa. ¿Sí? Va a nombrar esto que les decía de la viscosidad de la libido como la tenacidad con que la libido se adhiere a determinadas orientaciones u objetos. ¿Sí? De vuelta, hace la comparación con los perversos y va a decir una impresión muy temprana que provoca una orientación pulsional o una elección de objeto anormal. Página 317 va a dar el ejemplo de un fetichista en quien la excitación sexual se produce a partir de un pie de un institutriz puesto en determinada posición. ¿Sí? Algo esto que les decía acá, cuando esa fijación se produce a una muy temprana edad, previa a, queda ligada, acá es como un rasgo perverso, ¿sí? Pero lo plantea de esa manera. La diferencia está en que para la neurosis tiene que darse el conflicto psíquico, cosa que en el perverso no está. Ese hombre que tiene esa fijación al pie puesto de determinada manera como condición erótica, no le causa ningún conflicto, no tiene ningún problema en ubicar que ese es su rasgo para encontrarse con la excitación, ¿sí? El rasgo erótico. No entra en conflicto, por eso lo nombra como perverso. Entonces va a decir, para la causación de la neurosis hay que ubicar el conflicto psíquico. Va a ubicar la lucha de las nociones de deseo. ¿Sí? Entonces va a decir, está la frustración
que es la libido insatisfecha, que estaría a la búsqueda de nuevos objetos o caminos, pero que en esos rodeos o en esos caminos que va a encontrar se topa con una objeción. ¿Con la objeción de quién? Del yo. ¿Sí? Cuando la libido vuelve a los puntos de fijación y a estas modalidades anteriores, en un tiempo posterior, el yo se opone. Es lo que desde el comienzo nombrábamos como la representación inconciliable. Es una manera de decirlo, pero es lo mismo. ¿Sí? La representación inconciliable, ¿qué es? Es esa representación que está ligada a modos de satisfacción anteriores y a objetos anteriores también. Acá están dadas las condiciones de lo que él va a nombrar como parte del camino de la formación de síntomas, que es lo que vamos a trabajar en la conferencia que sigue. ¿Sí? Una vez que está dada la frustración y una vez que está dada la regresión y el investimiento o la investidura de estos puntos, están todas las condiciones dadas para el camino de la formación de síntomas. ¿Sí? Cuando aparece la desautorización del yo, ¿sí? La defensa del yo frente a esto, el conflicto ya está dado. Entonces, los rodeos y desfiguraciones que la libido encuentra para conseguir esa satisfacción es lo que nombramos como síntoma. ¿Sí? Son esas formaciones sustitutivas, desfiguradas, como en su momento trabajábamos con el sueño, los que van a armar esa formación que nombramos como síntoma y que ubicamos como la satisfacción sustitutiva. Entonces, en este texto va a ubicar a partir de esto las pulsiones sexuales por un lado y las pulsiones yoicas o de autoconservación por el otro. ¿Sí? Va a decir, las pulsiones yoicas o de autoconservación se confrontan con las pulsiones sexuales, entran en conflicto. Y la represión es el mecanismo específico que da cuenta de la conformación del síntoma neurótico. ¿Sí? Va a decir de las pulsiones yoicas que son más fáciles de educar. ¿De qué? Educar, que aprenden a tomar en cuenta la realidad y que tienen un objeto más fijo, ¿sí? Como por ejemplo el hambre, el alimento. ¿Sí? El hambre en tanto pulsión, digamos, de nutrición para la supervivencia del organismo. El objeto es la comida, no es otra cosa. Un cigarrillo no satisface a la nutrición. ¿Sí? Sí satisface la oralidad, pero no nutre al organismo. ¿Sí? Entonces, si la pulsión oral queda ligada, por ejemplo, a la satisfacción con el cigarrillo, entra en contradicción con la nutrición. ¿Sí? Típica que el que fuma, ¿no? Muchas veces come menos. En general el fumador, y cuando el fumador deja de fumar, engorda. Típica, toma 2 es 4. ¿Sí? Cuando el que fuma deja de fumar, el primer efecto que tiene, que uno lo escucha claramente, ¿eh? Que empieza a engordar. Hay muchos que se ríen, no voy a decir nada, pero hay algo de eso, ¿no? Juego siempre. O que empiezan a sustituir el cigarrillo por chicle, por botellita de agua, por cualquier cosa que se puedan llevar a la boca. Las pulsiones sexuales son más difíciles de educar, o no se educan, podríamos decir. Si se apuntalan a las pulsiones yoicas, ¿sí? Y encuentran un punto de satisfacción autoerótica, es decir, que el objeto es el cuerpo propio. Si la concepción tópica tiene que ver con lo que decíamos del inconsciente, preconsciente, inconsciente,
y pensamos la dinámica como el movimiento de regrediente y progrediente, ¿no? Que va y que viene, los caminos y los circuitos que se enlazan, va a incorporar una dimensión más que es la económica, tópica, dinámica y económica. La económica va a estar ligada a las intensidades, ¿sí? Por supuesto estamos desagregando conceptualmente procesos que se dan todos juntos, ¿sí? Estamos haciendo un forzamiento conceptual para pensar cada uno de sus elementos. En relación a lo económico, va a introducir dos dimensiones. Va a hablar del principio del placer y del principio de realidad, como los principios que gobiernan. ¿Qué era lo económico? Me perdí un poco después de pulsiones sexuales. El cambio de las intensidades, el aumento de tensión y la disminución de la tensión como principios que regulan el aparato psíquico. ¿A eso están ligadas, profe? ¿A eso están ligadas las económicas? Al aumento y disminución de las tensiones, ¿sí? Les decía, lo tópico ligado al lugar donde quedan ubicadas las representaciones, ¿sí? Lo dinámico en relación a los movimientos progredientes, regredientes, los circuitos, y lo económico en relación al aumento y disminución de las tensiones, de la excitación del aparato. Nosotros algo de esto empezamos a pensar al comienzo, cuando hablábamos, ¿se acuerdan del principio de la constancia? Decíamos que el aparato psíquico tiende a bajar la tensión, ¿no? A intentar disminuirla. Acá lo va a nombrar como el principio del placer y va a decir, la disminución de la tensión produce placer o la evitación del displacer. ¿Sí? ¿La disminución? La disminución de la excitación produce placer. ¿Sí? Evitar el displacer es evitar el aumento de la excitación. O sea, uno puede disminuirlo o puede evitarlo. ¿Sí? Va a decir que el principio del placer es el que regula las pulsiones sexuales. Estamos en la página 324, si quieren leer el texto. ¿Regula las? Pulsiones sexuales. Es el principio que regula las pulsiones sexuales. En cambio, el principio de realidad es el que rige al yo, las pulsiones yoicas o de autoconservación. Y va a decir que el principio de realidad es el que permite posponer la satisfacción inmediata para conseguir algo a largo plazo o evitar el displacer, es decir, que permite la entrada del criterio de realidad. Y va a ubicar el nuevo punto de conflicto, ¿sí? Entre el principio de realidad y el principio del placer, el que busca la satisfacción inmediata, ¿sí? Y el que busca una satisfacción distinta, ¿sí? Posterior, sí. Ahí está en la página 325. Ese es el final de esta conferencia. Van a ser los términos en los que va a ir planteando el conflicto que ubica la causalidad de la neurosis, ¿sí? La tensión entre estos dos principios, la tensión entre las pulsiones sexuales y las pulsiones yoicas. Entonces va a decir, para la causación de la neurosis necesitamos la frustración, el punto de fijación y la represión, que es el que instala el conflicto entre el yo y las pulsiones sexuales de la libido. ¿Sí? Todos los elementos necesarios para poder pensar la causalidad de la neurosis. Hasta acá es la conferencia 22, que les decía, va como desglosando los elementos que van a permitir pensar todo lo que va a plantear en la conferencia 23, que es la que sigue.